En el presente problema, nos están dando una función de la posición en función del tiempo y nos están pidiendo que determinemos la posición y la velocidad donde la partícula no tiene aceleración, donde su aceleración es igual a 0. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, como estamos hablando de cinemática, es muy importante que nosotros recordemos nuestras ecuaciones base. Es decir, nosotros sabemos que la velocidad es un cambio de posición con respecto al tiempo y que la aceleración es un cambio de velocidad también con respecto al tiempo. Ahora, por otro lado, ingenieros, nosotros tenemos una función de posición. Esta función nosotros la vamos a tener que derivar. ¿Para qué? Para poder encontrar la función de velocidad. Y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir que la velocidad es igual a la derivada en función del tiempo de ¿qué? De 12 por t al cubo menos 18 por t al cuadrado más 2t más 5. Y listo, vamos a hacer esta derivada. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 36 por t al cuadrado menos 36 por t más 2. Y todo esto, ingenieros, esto se hace 0, recuerden, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, hasta aquí yo ya tengo mi función de velocidad y sabemos que es de 36t al cuadrado menos 36t más 2. Bien, es necesario que yo derive ahora esta función de velocidad. ¿Para qué? Para obtener mi función de aceleración. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a decir que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de 36t al cuadrado menos 36. De hecho, esto ya no es al cuadrado porque estamos derivando. Aquí está mal. Sí, pero estamos poniendo la función. Es de 36t al cuadrado menos 36t y vamos a poner más 2. Y después vamos a sacar esa derivada. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues que 36 por 2 nos da el valor de 72. Vamos a ponerlo como 72, esto nos queda por t, menos 36. Entonces, esta aceleración es de 72 menos, por cierto, esto es t, menos 36. Y con esto, ingenieros, nosotros acabamos de obtener nuestra función de aceleración. Ahora, presten atención porque el problema nos está diciendo que calculemos la posición y la velocidad donde la aceleración es igual a 0. La realidad de las cosas es que a simple vista nosotros no podemos saber en dónde la aceleración es igual a 0. Bueno, sí podríamos. Si nosotros hacemos una gráfica, nosotros vamos a poder obtener velocidad y aceleración, o más bien, vamos a poder ver de manera gráfica en donde se hace igual a 0. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte de este video. Vamos a hacerlo primero de manera teórica. Y esto es muy simple. Como nosotros necesitamos calcular, o más bien, determinar en dónde la aceleración se hace 0, directamente no puedo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es igualar esta aceleración a 0. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener 72t menos 36 y esto es igual a 0. Entonces, como ya se están imaginando, con esto lo que estamos obteniendo prácticamente, ingenieros, es el tiempo en el que la aceleración es igual a 0. Así es. No podemos conocer directamente la posición ni la velocidad, pero sí el tiempo. Al despejar de aquí el tiempo, pues ¿qué vamos a tener, ingenieros? Este 36 pasa positivo y este 72 pasaría dividiendo. Entonces, vamos a tener 0.5 segundos. Ingenieros, cuando la partícula llevaba medio segundo, entonces su aceleración fue 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que probablemente, bueno, no probablemente, esto quiere decir que estamos a los 0.5 segundos
en un máximo o un mínimo de velocidad. Pero bien, ahorita que grafiquemos, vamos a hablar un tanto de los máximos, los mínimos y esos detalles. Continuando, como nosotros ya sabemos que la partícula a los 0.5 segundos tiene una aceleración de 0, pues vamos a conocer su velocidad en ese instante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy simple. Vamos a sustituir este tiempo en la función de velocidad. Y así es como vamos a obtener dicha velocidad. Entonces, vamos a decir que la velocidad ¿a qué es igual? Es igual a 36 por 0.5 segundos y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 36 por 0.5 y después esto nos va a quedar más 2. Ahí está, ingenieros. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a hacer esta operación de 0.5 elevado al cuadrado por 36. Son 9. Menos 36 por 0.5 van a ser menos 9 y le vamos a poner más 2. Eso quiere decir que va a ser de menos 7 y aquí vamos a tener que son metros sobre segundo. Oiga, maestro, ¿y cómo sabe que son metros sobre segundo y no son kilómetros o no son pulgadas? Porque aquí el problema nos está especificando que la función queda en función, válgame la redundancia, de metros y segundos. Entonces, profe, ¿y qué quiere decir ese signo negativo si las velocidades negativas como tal no existen? Pues quiere decir que la partícula cambió o va en una dirección especificada y ahorita vamos a ver hacia qué dirección. Entonces, de antemano nosotros sabemos que la velocidad, cuando la aceleración es igual a 0, es de 7 metros sobre segundo. Ahora, vamos a conocer la posición, en donde se encuentra esta partícula cuando la aceleración es igual a 0. Pues bien, vamos a poner que x a qué es igual. Es igual a 12 por 0.5 y esto lo elevamos al cubo. Menos 18 por 0.5 y esto lo elevamos al cuadrado. Más 2 por 0.5 y después vamos a poner más 5. Listo, ingenieros, vamos a hacer esa operación. 0.5 elevado al cubo por 12. Después vamos a tener menos 18 por 0.5 elevado al cuadrado. Más 2 por 0.5 y vamos a poner más 5. Y esto, la solución es 3 metros. Y entonces aquí nosotros tenemos el resultado. Es decir, la posición es de 3 metros a partir del origen, suponiendo que la partícula partió del origen. Entonces, estos son los datos que el problema nos estaba solicitando, pero va a ser necesario validarlos de manera gráfica. Y también, gracias a la gráfica, nosotros vamos a poder determinar el movimiento real de esa partícula, ya que, si bien es cierto, pues sabemos algunos datos como la velocidad, la posición, pero nada más. No sabemos de trayectorias, no sabemos de aceleraciones, desaceleraciones, y es lo que vamos a hacer justamente a continuación a través de GeoGebra. Una vez que nosotros nos encontramos en GeoGebra, es necesario poner las funciones que nosotros hemos encontrado. En esta ocasión, va a ser necesario sustituir la t por la x, ya que por default GeoGebra trabaja con variables x y y para poderlas graficar. Entonces, muy bien, vamos a generar la función de posición. Esta función de posición quedaría más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener que es 12, en este caso era t, pero vamos a sustituir la t por la x, al cubo. Después vamos a tener menos 18 t al cuadrado. Después tendríamos más 2t más 5. Listo. Esta es nuestra primera función. Presionamos Enter. Bien, aquí GeoGebra nos acaba de poner justamente la función que nosotros estamos graficando. Vamos a cambiar el color, ingenieros, para no confundirnos. En esta ocasión, vamos a ponerle un color verde a la posición.
bueno, un color un color turquesa. Ahora bien, vamos a graficar la velocidad. Para graficar la velocidad, ingenieros, ¿qué tendríamos? Pues vamos a ver. Nos dicen que es 36t al cuadrado. Por cierto, esta barra de entrada, en mi caso yo estoy utilizando la versión de Linux. Para los que utilicen Windows, esta barra que dice entrada generalmente viene en esta zona. Entonces, veamos. Vamos a tener que es 36t al cuadrado. Ponemos 36x al cuadrado y vamos a poner menos 36t más 2. Listo. Esa es nuestra función de velocidad. La graficamos. Bello. Aquí podemos apreciar ya más o menos un mínimo en este caso. Vamos a cambiarle el color dando clic derecho sobre la función, propiedades del objeto y vamos a poner una gráfica en color azul. Ahí está. Y para concluir, vamos a poner la gráfica de la aceleración, que es 72t menos 36. 72t, que en este caso es x, menos 36. Bello. Y vamos a cambiarle el color a un color rojo a esta nueva gráfica. Ponemos un color rojo. Listo. Vean, ingenieros, aquí qué es lo que está pasando. De antemano, vamos a ver los valores que nosotros estamos encontrando. Por cierto, vamos a graficar estas, o más bien vamos a limitar el rango de estas gráficas, el rango y el dominio, porque si nosotros aplicamos o quitamos zoom, pues la realidad de las cosas es que las gráficas se van al infinito. Entonces, vamos a ponerla con un dominio que sea de 2 a menos 2. Creo que sería lo conveniente. Entonces, muy bien, vamos a poner la función, vamos a poner función así como está, y vamos a poner primero, en el primer parámetro, el nombre de la función. Ustedes pueden apreciar que automáticamente nos fue poniendo nombres a cada una de las funciones que vamos creando GeoGebra. Entonces, primero vamos a graficar fx. Vamos a ponerlo como fx. Listo. El rango de valores quedamos que iba a ser de menos 2 y en el siguiente valor vamos a ponerle hasta 2. Aceptamos. ¿Qué podemos apreciar? Que nos creó una gráfica nueva. No pasa nada. Ahorita le vamos a cambiar el nombre, el color nuevamente. Vamos a crear otra función. Vamos a ponerle función. Ahí está. Y ahora vamos a graficar esa g de x. Vamos a ponerle un valor de menos 2 y un momento, aquí es menos 2 y hasta 2. Bello. Y ahora vamos a crear nuestra última función. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos limitando los valores para que no nos salga hasta menos 8. No. Nos va a salir con las x desde menos 2 hasta 2, que prácticamente es ahí donde están las curvas interesantes. Lo demás ya carece de un valor para la explicación y para los fines que nosotros buscamos. Entonces, listo, ingenieros. Vamos a ocultar dando clic en estos circulitos las funciones originales y vámonos con las funciones que acabamos de obtener. Primero, vamos a cambiarle de color a esta función nuevamente. Esta era mi función verde. Después la función de la velocidad era mi función color azul. Vamos a ponerla. Y por último, mi función de aceleración era mi función en color rojo. Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Vamos a empezar con el análisis. Primero, nosotros aquí podemos apreciar que, observen, aquí nosotros vemos cómo la aceleración se hace 0 en este punto. De acuerdo a las coordenadas que nosotros obtuvimos, ingenieros, pues vamos a ver si efectivamente el punto de aceleración aquí da el resultado que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a crear un punto. ¿Cuál va a ser? Pues bien, vamos a poner en la línea que es 0.5, de hecho es 0,5. ¿Por qué 0? Porque 0 es la distancia, el valor de la aceleración
Vean que el valor de la aceleración viene en el eje vertical y el tiempo es el eje horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es determinar los puntos que nosotros acabamos de obtener. Hice las líneas un poco más gruesas, simplemente dando clic derecho en la línea, en las propiedades, y aquí en la pestaña de estilo podemos encontrar el grosor de cada una de estas líneas. Lo voy a dejar con un grosor de 3. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea vertical, la cual va a tocar todos los puntos de las gráficas que acabamos de plantear nosotros. ¿Y por qué lo vamos a poner como x igual a 0.5? Porque es en el tiempo en el que a nosotros nos interesa conocer los datos de posición y de velocidad. Por lo tanto, x es igual a 1.5 y vean cómo se acaba de formar una línea. Esta línea nos va a servir para crear la intersección con cada una de las variables que nosotros necesitamos conocer. Por ejemplo, veamos, voy a seleccionar la herramienta que dice intersección de dos objetos y voy a seleccionar la línea que acabo de crear con la línea de la aceleración, con la curva de aceleración. Y bello, justamente podemos apreciar cómo efectivamente esta curva de aceleración está justamente en 0. Es decir, mi aceleración en punto 5 es igual a 0. Eso es algo que nosotros ya sabíamos porque el problema nos estaba brindando esa condición. Entonces, eso estuvo bien. Vamos a encontrar la velocidad. Para encontrar la velocidad va a ser necesario que nosotros seleccionemos ahora la línea que acabamos de crear de x igual a 0.5 con la velocidad. Ahí está, y vamos a quitar un poco el zoom y listo. Aquí podemos apreciar que efectivamente, miren, la velocidad está en menos 7. Aquí nosotros lo podemos ver. Si tienen dudas del valor, vean cómo cada vez que se va creando un punto nuevo, aquí nos va apareciendo. Entonces, primero la aceleración está en 0, la velocidad está en menos 7, como ya lo habíamos visto. Y ahora, ¿qué otra cosa? Pues la posición. Vamos a ver qué pasa con la posición. Para ello, ya tenemos habilitada la herramienta de intersección entre dos objetos. Vamos a seleccionar la línea vertical x igual a 0.5 con la línea de la posición como segundo clic. Y listo. Aquí nosotros podemos apreciar que se acaba de generar otro punto adicional. ¿En dónde? En 3 metros. Aquí está, ingenieros, podemos ver que en 3 metros se encuentra la posición. Entonces, los valores que nosotros obtuvimos teóricamente, podemos decir que efectivamente son correctos. Pero mucha atención, vamos a ver qué es lo que está haciendo prácticamente la partícula. Veamos. En el tiempo igual a 0, vamos a ver qué posición tenía. Cuando t es igual a 0, veamos qué posición tiene. Para ello, vamos a seleccionar el eje vertical y después el eje de posición, la curva de posición. Y vean, nos acaba de marcar el punto D. Eso quiere decir, ingenieros, que cuando t era igual a 0, entonces se encontraba a 5 metros. Entonces, empezó a correr el tiempo, subió ligeramente la partícula, probablemente a 5.1, y de pronto, aquí hay un máximo, de pronto empezó a bajar, a cambiar. Atención, ingenieros, como la partícula solamente se mueve sobre el eje de las X, estamos hablando de un elemento que se está moviendo de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Que aquí llegó a su máximo. Es decir, vamos a regresar un poco nuevamente a nuestro blog para explicar en gran medida qué es lo que está pasando. Entonces, veamos, regresamos a nuestro blog y lo que está haciendo la partícula es lo siguiente. Tenemos nuestra recta numérica aquí, más o menos. Entonces, aquí está el 0 de la recta numérica y vamos a suponer que aquí está el 5. Cuando t es igual a 0, está a 5 metros. Vamos a suponer que son 5 metros positivos. Pues, ¿qué creen? Que inmediatamente después la partícula,
cuando empezó a correr el tiempo, se encontraba aquí. Y a partir de esta posición, en lugar empezó hacia la derecha el movimiento, llegó al máximo y entonces cambió de dirección. La partícula empezó a ir hacia la izquierda. Después, veamos, vamos a proyectar nuevamente GeoGebra para ver qué es lo que está pasando, qué otro movimiento hizo la partícula. ¿Qué hizo? Bueno, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar ¿a dónde? Pues vamos a ver, aquí más o menos podemos apreciar que llegó hasta... no podemos poner directamente todavía el máximo o el mínimo, pero podemos apreciar que más o menos como a punto 9, más o menos a punto 9 cambió de trayectoria. Es decir, lo que hizo la partícula fue lo siguiente. Empezó a venirse ahora hacia la izquierda, aquí está el 1, vamos a suponer que aquí está el 1, y entonces la partícula llegó hasta aquí. Aquí, ingenieros, después de venir así, 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 cambió de dirección y ahora empezó a venir nuevamente a la derecha. Empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y podemos apreciar que prácticamente esta línea ya se va hasta el infinito. A nosotros no nos la marca hasta el infinito porque hay que recordar que limitamos las funciones, o más bien las gráficas, hasta x igual a 2. Pero entonces, eso quiere decir que la partícula después se fue y pues así todavía hasta la fecha seguramente sigue vagando en algún punto del espacio. Entonces, prácticamente ¿cómo fue el movimiento de la partícula? Bien, inició aquí, t igual a 0, después hizo este movimiento, se vino, más o menos a punto 9 y de pronto, ¡pum!, despegó. Recuerden que la partícula solamente se está moviendo en el plano X. Es muy importante que ustedes vean eso. Se está moviendo solamente en el plano X. Por lo tanto, vean nuevamente cómo, pues efectivamente la partícula se fue ya al infinito. Una vez que llegó a este mínimo, vámonos otra vez para arriba. Y entonces, ya no sabemos o no tenemos datos de esta partícula. Este fue el recorrido. Entonces, ya con esto, gracias a este análisis que nosotros estamos haciendo, vimos de manera más clara cómo la partícula se está moviendo en un solo eje y no en el plano, porque eso es uno de las cosas que se prestan más a confusión. Por otro lado, vean, viéndolo bien, este mínimo, claro que podemos saber en dónde se encuentra. Y es muy simple. Como esta es la posición, aquí hay un mínimo o un máximo, bueno, en este caso es un mínimo, este es un máximo, pues ¿qué creen? Que justamente cuando la pendiente vale 0 en la posición, ¿qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad vale 0, como ya lo habíamos visto previamente. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada ¿de qué? De la posición. Eso quiere decir entonces, ingenieros, que siempre que haya un máximo o un mínimo en la posición, vamos a tener una velocidad de 0, así como nosotros lo estamos viendo en estos momentos. ¿En qué puntos esta velocidad fue de 0? Nuevamente seleccionamos nuestra herramienta de intersección, seleccionamos los ejes de interés y vean cómo en el punto E y en el punto F, que son estos dos, podemos apreciar en qué tiempo la velocidad fue de 0, que fue en punto 06 y punto 94. Entonces, ingenieros, si queremos ver exactamente la coordenada que yo decía que era aproximadamente a punto 9, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea en donde, en 0.94. Ahí está, ingenieros, y vamos a obtener la posición, que es la intersección entre esta línea vertical y esta otra línea que tenemos. Bello, es el punto G y efectivamente, chicos, yo decía que era punto 9, para ser precisos es a punto 94. Eso quiere decir, ingenieros, que regresando a nuestro diagrama, vamos a tener que la partícula lo que hizo que fue, empezó aquí, justamente aquí cuando llegó al máximo o al mínimo, aquí el tiempo era igual a ¿qué? O más bien la posición era igual a ¿qué? A 0.94. Recuerden,
inició en 5, avanzó ligeramente, podríamos encontrar hasta dónde avanzó, luego se vino, cambió de dirección, llegó al mínimo, vuelve a cambiar de dirección y se va. Y con esto, ingenieros, hemos hecho el análisis de la trayectoria de cinemática de esta partícula y además analizamos algunos puntos clave como son los máximos, los mínimos y las intersecciones con el eje horizontal de cada una de estas gráficas en GeoGebra. Así que bien, ingenieros, con esto damos por concluido el análisis cinemático que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.